¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Acá estamos esperando a Francisco Moulia, que ya acaba de entrar. Espera, Francisco. Espera que te hago entrar. Transmitir con... También está Tevini, que la que viene vamos a charlar con vos, Daniel. Falta poquito. Se pasa este mes. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, vos. Bien, vos. Che, Che, tengo un tengo retorno un terrible. retorno terrible. Eh, Eh, no, si tenés no, si tenés auriculares, auriculares. Sabes que tuvo un problema con este celular desde que lo tengo, es que ah, está rota la ficha de los auriculares. bueno, Bueno, vemos. vemos. Me voy a escuchar Me voy a escuchar yo. Eh, a ver, Porque no, bajando el no, volumen. bajando el volumen. a ver si bajo el volumen. Mm, A ver ahí. A ver, sí. A ver si. Sí, es Sí, menos. sí, es menos. Igual tengo Igual tengo como un me escucho me escucho el delay, el delay, pero no importa. pero no importa. Pero lo que pasa es que me Pero lo que estalló pasa es que me estalló mi voz en mi voz en la oreja. la oreja. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Bien, Francisco? ¿Cómo va, Francisco? Acá andamos. ¿Cómo te ¿Cómo lleva la te pandemia? lleva la pandemia? Y yo en realidad, viste que te comentaba la otra vez que llegué hace poco, en realidad ya hace un par de semanas, y no entiendo nada, básicamente estoy muy aturdido, no sé bien qué está pasando. No, 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 Veo pero... más gente no, en la pero calle que cuando me fui, pero ahora con barbijo, es todo como Sí. un poco sí. extraño. El 2020 El 2020 fue un año fue un increíble. año increíble. Pero a vos te pasó Pero algo para muy vos te pasó particular algo muy que particular ahí hay una ahí novela, hay una novela. la Sí, sí, próxima. pero La próxima. de hecho hay una novela, sí, sí. A mí lo que me tocó fue quedarme atrapado en Italia por prácticamente 7 meses. Antes justo de empezar, miraba el mail de todos los vuelos cancelados que tengo y son 7 veces me cancelaron el vuelo. Así que estuve desde finales de febrero hasta hace 2, 3 semanas que pude volver. Y nada, en ese tiempo la verdad que la sensación que tuve era que si no creaba mi propia dimensión, ¿no? Si no creaba como mi propio sentido de pertenencia, iba a enloquecer. Y entonces, Pero, nada, pero ¿cómo fue? Pero ¿Vos ¿cómo te fue? fuiste a Vos te fuiste Italia a Italia a conocer los a padres de tu conocer los novia, padres la de tu familia de novia, tu la no, en novia? familia de realidad tu novia? yo, o sea, me fui a Italia a visitar a mi novia Ajá. y iba por un mes nada más, ¿no? Iba y volvía. Y justo en el medio, Italia se convirtió, digamos, en la zona más roja de la pandemia, del mapa occidental. Y nada, me fueron cancelando los vuelos porque obviamente ningún país en el mundo quería un avión que viniera de Italia. No. No. Entonces empezaron a postergarme los vuelos, a cancelarme primero, después, 5 veces más o menos. Y ya los últimos 2 vuelos me los cancelaban porque no me dejaba, o sea, no me dejaban entrar a Argentina. Claro, porque acá se Claro, cerró. porque acá se cerró. Claro, o sea, más allá de que yo tenga residencia acá y todo, hubo un momento muy, muy estricto de mucho control y nada, me lo fueron postergando porque en realidad lo que pasaba era que las compañías aéreas de vuelos comerciales no podían operar en Ezeiza. Sí, Sí, terrible. sí. No, Terrible. hubo No, al hubo principio de la al principio de pandemia la pandemia historias historias pesadillescas de gente que pesadillescas de se quedó gente que se atrapada. quedó Digo, atrapada. Digo, la tuya es, bueno, la vos estabas tuya en es, bueno, vos familia estabas en de familia última. de última. Es terrible que no Es te dejen terrible que no te regresar, dejen regresar. pero me acuerdo de Pero me 4 acuerdo de amigas que se 4 fueron a amigas que hacer se fueron a turismo a hacer turismo Camboya y a quedaron en Camboya y quedaron en Camboya. Camboya. No, No, a ver, No, pongámoslo así, digamos, por un lado está la frustración de que yo fui por un mes y o sea, tenía que volver. mm, Eh,
pero la realidad es que allá en Italia, atrapado y todo, la pasé mejor de lo que lo hubiera pasado acá. O sea, Seguro. comía italiana todos los días, me cocinaba la abuela, o sea, y además, y además otra de las cuestiones fue que en Italia hubo un pico muy, muy feroz, digamos, de casos, hubo un mes y medio, 2 meses de entre 700 y casi 1000 muertos por día, pero después, claro, o sea, una vez que ya se murieron muchos y después se contagiaron tantos otros, la curva con la misma agresividad con la que subió, bajó. Y entonces ahí se abrió y la verdad que pudimos hacer casi una vida normal. Y digo casi una vida normal porque una vida en Italia es en euros y para un argentino no hay normalidad posible si la pensás No en es, euros. No es, eso es eso otra es otra pesadilla. pesadilla. ¿Cómo Claro. ¿Cómo mantenerte? mantenerte? No hay, no No hay hay, no hay tarjeta ni tarjeta ni nada No, que. no, no, nada no, que. no, no. Yo la verdad que obviamente, o sea, estuve un poco contenido por ese paraguas familiar y todo, pero obviamente que llega un punto en el que, o sea, vas a hacer, digamos, una compra básica y, o sea, cuando haces la traducción y encima, digamos, como evoluciona la traducción en pesos, decir, yo no puedo creer que estoy pagando No. este, No. una manteca a 500 pesos. Y además Y no sé además, qué, no sé cómo dejaste tu cómo casa dejaste acá. tu casa Porque a acá. mí me pasa Porque que a si mí me me voy de pasa que si me viaje, voy de mis viaje, dos perros mis quedan en dos una perros quedan en una guardería. Si yo me guardería. quedo Si yo atrapado me en quedo otro país, atrapado en otro país, mis perros también mis acá perros también quedan acá quedan eternamente en una eternamente guardería. en Es una como guardería. Es como Sí, sí, además complicado, ¿no? corres el riesgo de que cuando vuelvas no se quieran ir de la guardería también. Seguro, seguro, seguro. No, seguro. pero No, digo, pero digo, es bravo cómo es dejaste bravo la cómo casa, porque dejaste una la cosa que casa, vos porque una cierres la cosa que casa vos por cierres la casa 15 por días, un 15 mes, días, un mes, y otra cosa que te y otra vayas cosa que te medio vaya año. medio año. Sí, a ver, la realidad es que hace un par de años ya que tengo un estilo de vida un poco particular y me fui sin casa, entonces fue como una preocupación menos. Claro, bueno, Claro, bueno, No pensé, uy, las cosas que dejé en el freezer ni nada, o sea, no tengo casa, no tengo freezer. Volvía un poco también y el periodo era corto porque yo tenía que volver acá un poco a acomodar ciertas cosas. Lo que pasa es que la realidad es que este 2020 se volvió probablemente uno de los años más distorsivos en la vida de todas las personas que estamos vivas y probablemente uno de los años más distorsivos en la historia, no solo por la cuestión de la pandemia en sí, sino, digamos, por las repercusiones, ¿no? Digamos, claro, prácticamente el mundo suspendió su rotación en función de esto. sí. Y entonces la verdad que llegué hace pocas semanas y no tengo ese vértigo de tengo que solucionar todo ya o tengo que hacer todo ya, porque en definitiva todas las dinámicas se vieron alteradas y estamos todavía en una especie de atmósfera de anarquía Sí, es un que... clima sí, es un rarísimo. clima rarísimo. Fran, perdón, Fran, perdón, ahí hay un amigo ahí tuyo hay que un dice, amigo tuyo que Fran, dice, Fran, Héctor rebota, Héctor levanta el rebota, celular levanta el para que no vuelva celular a para que entrar no vuelva a entrar su sonido en tu su mic. sonido en tu mic. No sé si No querés sé, probar. A ver si A así ver, sería. y ahí bajó, sí, bajó bastante. Gracias, Chris Ok, Kiernan. perfecto. Eh, no sé, debe ser amiga tuya, pero o amigo, no sé, y nos ayudó. nos Sí, ayudó. bien. Sí, porque yo me Sí, escucho porque yo me con un escucho rebote. con un Bueno, rebote. pero a todo Bueno, eso me pero a todo decís que esto me decís que tenés una novela a tenés una partir de esto que novela a te partir de esto sucedió, que te ¿no? sucedió, ¿no? ¿Aprovechaste Sí, para escribir o ¿Aprovechaste para no? escribir o no? claro, bueno, digamos, yo, a ver, en la cuarentena más estricta en Italia, que la cuarentena yo la pasé en un pueblo medieval de 1000 habitantes, o sea, digamos, algo como muy, 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 muy pequeño, ¿no? Muy micro. Y, y obviamente, o sea, la situación nos dejó atrapados a 7 personas en una casa grande, pero de piedra medieval, digamos, todo una... O Mm. sea, como para darle también un poco de aire de peste negra a la cosa. Te iba a decir Te iba a decir Boccaccio. Boccaccio. Claro, el de Camerón, Estuviste ahí en el Estuviste ahí en Decamerón. el de Camerón. claro. Y la cuestión es que
nada, necesitaba en algún punto desarrollar esa dimensión, una especie de sentido de pertenencia, de no poder volver y crear un poco mis propias condiciones de existencia, ¿viste? De conectarme con una parte mía. Y, y la cuestión es que empecé a escribir la experiencia de estar ahí y estaba prácticamente desde las 10, 11 de la noche que terminaba un poco la dinámica de la casa hasta las 4 o 5 de la mañana prácticamente todos los días. Escribiendo y dándole. Y nada, la verdad que surgió algo que en un principio lo dejé un par de días, después lo releí y me pareció que quedó algo, o sea, como un testimonio ficcionalizado de, evidentemente, un evento que, o sea, va a quedar en el inconsciente colectivo, o sea, va a quedar en el inconsciente de la biografía del mundo, probablemente. Digo, quedaste como unos personajes de tu novela, porque tanto en Los Infieles como en Tácticas de Superación Personal, hay personajes que se aíslan en un lugar, que tienen a partir de un suceso, quedan ahí atrapados en una escenografía de la que no pueden salir. Fue, Bueno, o sea, la verdad que, en realidad, o sea, ahora que lo decís y que me lo pongo a pensar un poco, así como pensando en elementos en común de las diferentes novelas, evidentemente siempre me gustó explorar eh, una persona sacada de su contexto y reflexionando y viviendo situaciones ajenas y teniendo como una perspectiva no solo de su historia o de su contexto natural, sino también un poco el espejo de sí misma en otro lugar. La realidad es que en Tácticas y en Los Infieles es, digamos, forzado en el sentido de que es una estrategia ficcional. Acá me pasó. Digamos, acá, sí, que es mucho más divertido que le pasen a tus personajes, claro, ¿viste? acá, digamos, la pandemia y las compañías aéreas decidieron por mí. Sí, Digamos, es como dice Dolina, dice, los desencuentros amorosos son muy lindos para una novela, pero cuando te pasan en la vida real, la verdad que son un bajonazo. son un bajonazo, pero seguramente son los más interesantes de contar y de escuchar. Sí, sí. Sí, sí, Es que sí. a veces uno dice, bueno, vamos a vivir esto para después contarlo, porque yo siempre decía, bueno, en algún momento esto será anécdota, porque cuando la estás pasando mal, nada. Bueno, Que no ahí hay digo que una sea tu cuestión. caso en Italia, digo, pero cuando No, uno no, no, pero vos sabés que, queda o atrapado en sea, una situación que no buscó, porque eso es en definitiva, vos llegaste a Italia para saludar e irte y te tuviste que quedar. sí, pero Este, vos sabés que, a ver, realmente no en este momento, no en este momento, pero sobre todo al principio, cuando me involucré con la escritura de una manera como más seria, en el sentido de querer desarrollarla como mi principal actividad, que era mucho más joven que ahora, tenía un poco el fetiche de que en realidad yo tenía que vivir las cosas para poder contarlas. Y así terminé en un montón de situaciones absurdas, riesgosas, innecesariamente, digamos. Hice un sí, montón de estupideces en donde después agarré y dije, no, no, justamente la ficción es la ficción. herramienta, el instrumento como para no tener que vivirlas y aún así poder generar un relato, una narrativa. Y ahora nada, simplemente lo que pasó con esta cuestión de quedar atrapado en Italia fue más que nada, bueno, una reminiscencia de esa Eh, pulsión. Digo, esa es la trampa de la autoficción. A mí no me gusta nada la autoficción. Hay que creer que el escritor tiene que pasar por determinada experiencia o que va a ser interesante lo que haya vivido. Debe haber escritores con unas vidas aburridísimas que no Total. merecen ser contadas y digo, Bueno, a ver, no. esta novela en particular que se llama Delfines en Venecia, que no transcurre en Venecia ni nada, nada que ver, pero bueno, hay una cuestión de estos delfines que aparecieron en Venecia, en teoría, porque también la cuarentena lo que hizo fue este, limpiar, digamos, un montón del medio ambiente, etcétera. Eh, yo te diría que, a ver, lo voy a decir ahora, es 80% ficcional.
Digamos, Claro. si yo tuviera que contar realmente lo que vivía, Mm, o sea, me quedo dormido contándolo. Muchas veces era ir simplemente a visitar a una tía abuela, a ver cómo picaba cebolla. O sea, no, pero, no, y ojo, pero no, no, y ojo, es una tengo que película con decirlo, Ben Stiller. total, total, pero tengo que decir una cosa, Sí. no podría escribir una novela con eso, No, claramente. Sí podría escribir un gran libro de cocina, porque tiene un arte para... Sí, no, sí, sí, sí. no, yo cuando me contaste el otro día te dije, es una comedia con Ben Stiller, por supuesto, a la distancia, salió bien, pero atravesar todo esa pesadilla, este, yo que soy un No, poquito pero... mal, yo que soy un poquito malhumorado, No, bueno, puedo, no, bueno, puedo, sí, sí. puedo enloquecer, matar gente. No, pero además, es que, a ver, en definitiva, es exactamente eso, digamos, o sea, te lleva a ciertos límites que tienen que ver con tu humor y que tienen que ver, digamos, con tu umbral de tolerancia. Claro, Incluso descubrís nuevos umbrales de tolerancia o desarrollás nuevos umbrales de tolerancia, porque en definitiva estás condicionado, no, no. Pero al mismo tiempo también se dio en Italia, en el momento en el que yo estaba, una sensación de pánico generalizado, en donde todos estábamos mm, como, digamos, un poco, digamos, susceptibles. O sea, en un momento en Italia se morían 1000 personas por día y la sensación que daba era que un estornudo se llevaba puesto sí, 500 viejos, dicho mal y pronto. sí, sí, sí. Y ahí, digamos, en el pueblo donde yo estaba, que eran 1000 habitantes, 700 eran ancianos. Mm, claro, Entonces era como un no digo, me mires, no me toques, no me nada. sí, 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 vos eras un arma letal también. Te verían desde las ventanas, decían, un joven Pero aparte, nos no, va a pero contagiar. joven, argentino, que había venido y había pasado por todos los aeropuertos, porque aparte por el Sí, pasaje sí. barato pasé como por 5 aeropuertos. Y llegué y me enfermé con los mismos síntomas del coronavirus. No, no, no. O sea, tuve fiebre, tuve dolores musculares, tuve tos, tuve todo. Y no En fue ese momento coronavirus. todavía, no, porque en ese momento todavía no estaba tan, digamos, expandido. Porque yo llegué con 2 muertos Sí, y era, bueno, tipo, bueno, este virus chino que está sí, haciendo este. Y a la semana había 500. sí, Y a las 2 semanas había 800. Y ahí es como que hubo un cambio de perspectiva muy, muy, muy radical. Y repito, o sea, como muy susceptible. La gente de repente empezó a posicionarse con pánico frente a sí, sí. todo, ¿eh? Sí, Frente a todo. acá también hubo unos momentos que a mí, yo no soy así panicoso y medio como que me río de esas cosas, pero sí, 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 había vecinos en el palier echando nubes de alcohol. Y dije, paren, ¿qué les pasa? Como de repente un temor a morirse. eh, y también me enojaba porque por esta cuestión de termínenla, viste Sí, no, que bueno. me quiero sentar a escribir y me llenan de alcohol todo el teclado. Era locura, una Es que locura. también Ahora estoy bajando. se da una paradoja que es, eso pasó probablemente en un momento en el que las estadísticas no eran tan Sí, feroces, y ahora que las estadísticas son apocalípticas, la sí. gente está Estamos como en todos en la otra. calle. Sí, algo pasó, algo hicimos mal. No sé, nosotros o quién, pero no sé, no sé. Estuvimos adentro encerrados cuando había 2 muertos por día y ahora estamos todos comiendo en restaurantes y ahí Sí, a ver, es yo una no locura. quiero generalizar ni quiero, digamos, ser, digamos, un cultor del cliché, pero la Argentina tiene una tendencia natural a desafiar las leyes de la lógica. Y si siempre, y siempre que pueda No, contradecir, siempre que pueda contradecir el raciocinio, por algún lado lo sí, va a hacer. sí. Y nada, o sea, No sé, somos lo que somos hacer un por amigo me eso y a decía, pesar de eso. siempre somos segundos los mundiales, siempre estamos ahí que vamos, 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 le estamos ganando a la pandemia y en el último minuto, desastre. Viste, es así, Bueno, ganó Alemania. sí, 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 sí. Casi, casi literalmente te diría. Es así, sí, porque en Alemania están bárbaros.
Bueno, Sí, sí, sí. vamos para allá. Ahí dicen, Bueno, Francisco, un grande de la literatura. Sí, maravilloso. grande Gus, Vos gran tenés amigo. 4 libros publicados, 3 novelas y un poemario. A ver, eh, es interesante porque yo creo que también un poco mi bibliografía, pongámoslo así, retrata también un poco el fenómeno de las editoriales a partir del año 2001. Yo tengo un poemario por una editorial muy pequeña que se llama Nulu Bonsai, que salían muy pocos ejemplares. Después tengo una novela por la misma editorial que salían muy pocos ejemplares. Y después tengo Táctica de Superación Personal por Sí. Interzona, Las Manos por No Tan Puam, Ah, Los mira. Infieles por Hojas del Sur, y ahora Delfines en Venecia también va a ser por Hojas del Sur. Ahí entró el amigo May. Qué dupla, dice. Mirá, qué grande, May. Pues bueno, Hace, gracias a él nos conocemos. Mirá, claro, hace 8 meses que no lo veo. Hoy agarraba este libro que lo leí hace cuando te conocí Mm. y tengo ahí Me acuerdo de esa noche incluso, te- sí, sí. qué suerte que te acordás. Sí, sí, sí. Había No tengo un muy, recuerdo tan nítido, pero tengo un recuerdo incluso. de donde está May es problema. Hay mucho, Está hay May, corren ríos de tía María. corre el río de vino, es Sí. terrible. Ah, o sea, perdón, volviendo al tema, no tenía las manos. Las manos también son 4 novelas. Son 4 novelas, sí. Sí, sí, Y sí. Interzona es la editorial de tácticas y de las manos. No, la de las manos es No Tan Puan, la que en su momento surgió de lo que ahora es la librería y editorial No Tan Puan ahí en San Isidro con Fernando Pérez Morales, eh, que bueno, hizo una serie de publicaciones. Ahora creo que obviamente por todo esto que tiene que ver con la pandemia, pero también por, digamos, cierta contracción que sufrió el mundo del libro a Mm. nivel, digamos, costos y todo, hay también muchas editoriales que bajaron mucho. No solo, digamos, la cantidad de autores que publican, sino incluso también las tiradas. Entonces, estamos frente a... O sea, Una crisis terrible. es una crisis que, por fortuna, y no sé bien por qué, los escritores la combatimos escribiendo más libros. O sea, no sería Es directamente increíble. proporcional a lo que significa la crisis, pero es como, digamos, un paliativo. Sí, 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 sí. También con esta cosa de que la gente estaba en la casa, me parece que había más deseos de leer, sí, 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 se publicaron Ahí, libros perdón, durante la pandemia. justo apareció Fernando Pérez Morales que está recién hablando de él. No sé si lo ¿Cómo va? escucha. Le mando un abrazo grande. Che, Fran, bueno, si tenés 4 novelas, yo leí 2, o sea, leí la mitad de tu obra. Está bien. Yo leí la mitad de obra de... no, tenés, por lo menos en tácticas y en Los Infieles, grandes disparadores, que no sé si son eso, cuando vos empezás a escribir tenés ese disparador, digamos, a ver, en tácticas hay un personaje, un muchacho de 27 años que ayuda a suicidarse, sí, a suicidarse. Es una especie de eutanasia a su bisabuela que está muy, muy mal, muy enferma. Y Sí. en Los Infieles hay una pareja ahí perdidos en un hotel en el medio de la guerra de Malvinas, que está como escenario, pero no es el tema de la novela. Total. ¿Cómo surgen estas cosas? ¿Son disparadores que tenés y ahí empezás? A ver, a mí lo que realmente me pasa cada vez que me siento a escribir una novela es que es cada novela la que genera sus propias condiciones de existencia. Es decir, o sea, a mí hasta ahora, y estas son 4 novelas que tuve la suerte de publicar, pero también tengo un montón de novelas escritas que no se publicaron, en parte por decisión mía, porque creo que fueron lo que necesité para escribir las otras, eh, y nunca me pasó que 2 novelas tuvieran, digamos, la misma génesis o la misma dinámica. En el caso, por ejemplo, de Tácticas, que yo también lo llamaría eutanasia, pero es una eutanasia espectacular, digamos, es un enchastre de eutanasia. Eh,
surgió a partir de una experiencia que yo tuve con mi propia bisabuela, que vivió hasta los 103 años y a los 100 años, si se te caía algo, se agachaba ella primera que vos para levantártelo. Era una cosa, era un milagro, era una cosa muy extraña. Y uno de los diálogos que aparece en la primera página, cuando ella le dice al narrador, no aguanto más, estoy hinchada las pelotas, me quiero tirar por el balcón, ya está, ya tengo 103 años, ¿qué más puedo hacer? Sí. A mí me quedó como, digamos, se me grabó a fuego, y eso sí fue un disparador, por ejemplo. ¿Vos no Pero, por ejemplo, tenías en el idea caso- de lo que seguía? No, Del bueno, destino que iba a tener ese narrador, sí, o alguna parte. no, o sea, yo lo que entendí era que tenía una primera escena digamos, con cierto voltaje narrativo, y que después eso me implicaba una gran responsabilidad y que tenía que tratar de llevarlo lo más lejos posible de ese comienzo. Sí. Después, por ejemplo, Martín Cohen, cuando escribe la contratapa, dice que a mí me hizo mucho eco, porque fue lo que me pasó a mí cuando estaba escribiendo, bueno, hay novelas que te plantean bueno, ¿cómo seguir después de esto? Claro. O sea, la primera página me costó un día escribirla y la segunda página me costó casi un mes, porque, o sea, no se me ocurría A mí cómo tus novelas continuar. tienen como una cosa de escalera en ascenso que decís, ¿a dónde me está llevando esto? Cada vez es más, va sumando. Y si bien es otro género el que ellos hacen, pero los Coen hacen ese tipo de historias donde uno dice, no se puede seguir. ¿Qué va a pasar después de esta escena? Sí, ya Bueno, mataron, atropellaron, nada, tienen 14 policías que los están apuntando. ¿Cómo siguen? A ver cómo se las van a ingeniar para sacarlos de acá. Y en bueno, tu pero vos sabés que personaje pasa lo mismo. ahí la verdad que me está dando pie para desarrollar un concepto, porque en definitiva, digamos, a los Cohen, o sea, los Cohen son tipos que yo admiro, incluso, o sea, sobre todo, digamos, fundamentalmente por el manejo de una estrategia. Que es, a mí lo que me pasó con Táctica fue, bueno, a ver, siento que tengo una escena con mucha potencia al principio, ¿cómo puedo generar una especie de equilibrio para el 99% de la novela que sigue? Sí. Y ahí yo creo que fui como aprendiendo del proceso de escritura de la novela, que era complejizando la trama. Lo que hacen los hermanos Coen con sus películas es, te van generando, digamos, una reacción, porque Sí. la trama se complejiza para un lugar que vos no lo esperás. No necesariamente siempre por la potencia de las escenas, sino por o lo absurdo de las escenas, o por lo inesperado de las escenas, o porque no te lo esperás. Las películas empiezan, entonces, Fargo, empiezan con un tipo que quiere fingir el secuestro de su mujer para cobrar un dinero. Pero después no se trata de eso la película. Después se empieza, la trama empieza a enloquecer y vos decís, ¿esto cómo empezó? Sí, que el tipo quería secuestrar a la mujer. Viste que logra eso, tiene un disparador interesante, pero que después, de acá vamos Claro, para cualquier lado. ahí también se me viene un poco como una metáfora, o sea, una analogía muy rara en realidad, pero se da mucho también esto de un primer disparador, como si fuera esa pequeña partícula de la punta de la montaña que después se vuelve una avalancha, pero es una avalancha anárquica que se lleva puesto todo, y se lleva puesto cosas que vos no sabés que se va a llevar puesto, y que ataca y que se mete por lugares que vos no te podés esperar. Y entonces esa progresión narrativa a mí me parece que siempre da como un buen resultado. Un buen resultado porque en definitiva la literatura, ya sea que se trate de generar o sea, activar algún tipo de mecanismo de reflexión o de entretener o de lo que fuera, siempre que te sorprenda, siempre que te genere algo que vos no te esperabas, te tiene, te va llevando, te sostiene ahí, escribiendo. Eso, ¿por qué decidiste algunas novelas no publicar y otras sí publicarlas? ¿Qué tienen las publicadas que no tienen las no publicadas? Por ejemplo, ¿por qué no las publicaste?
Eh, a ver, no sé si Lucho seguirá, si Luis May seguirá acá en el vivo, pero No sé. eh, yo en una época me juntaba mucho con él, porque compartíamos cierta idea con respecto a lo que tenía que ser el laburo de escribir. Mm. Y el laburo de escribir, de la forma en que lo conseguíamos en ese momento por lo menos, tenía mucho que ver con estar todo el tiempo escribiendo, ¿no? Siempre decíamos un poco como que el escritor es el que está escribiendo, no el que publica una novela. O sea, Sí, un tipo que publica una sí, novela y se duerme en los laureles y después se dedica 10 años a hacer lobby, para mí por lo menos, digamos, no es tan escritor como que el que tal vez no publicó ni una novela, pero está todo el tiempo en un proceso de aprendizaje y está ahí. Y la realidad es que muchas de las novelas que decidí no publicar, eh, o sea, estuvieron relacionadas con la consecuencia directa de haber escrito algo después que creía que era superador y que después vino algo después que era superador y ahí fue donde simplemente sin nostalgia y digamos, sin épica, era, che, bueno, necesité decir este texto para poder llegar a este texto y después claro. así sucesivamente. Es un camino más largo, es un camino un poco más estresante, es un camino un poco más menos agradecido, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, menos palpable. Pero a mí me da la sensación de que es un camino más firme, que es un poco más lento y es un poco más firme. Sí. Eh, Sí, me quedé porque Lebret Viana dice, es cierto que la novela sobre la pandemia se maneja una teoría de que el COVID es una invención de Arturo Puig. eh, a ver, no, porque bueno, justo también, o sea, con Viana tenemos una gran amistad literaria. Sí. Eh, no es exactamente eso, no. No, pero sí es una novela que está minada de teorías conspirativas, ¿sí? O sea, hay como una especie de estudio que hice del mercado de las teorías conspirativas, entonces están intercaladas las teorías conspirativas más, o sea, Absurdas. las más escuchadas y las más absurdas. Una, por ejemplo, que es muy buena, que la tengo ahora porque es muy cortita, que es el coronavirus es un invento del gobierno para que todos nos quedemos en nuestras casas y así ellos poder cambiarle la batería a los pájaros. O sea, Es muy, es es muy que, probable. es que o Digo, sea, ya ¿por llega qué? un ¿Por qué momento no en me el resulta que, extraño? a ver, toda esta explosión anárquica de las redes sociales, sumada a la anarquía explosiva del coronavirus, dan como resultado que la gente tenga que salir y florearse en su sentido del humor, porque si no, o sea, eh, no, no queda mucho o sea, para tomar como incentivo en el día a día. Terrible. Es un poco así. Sí, es un panorama, digo, uno había visto por Hollywood que las pandemias eran más interesantes, todas las películas, Contagio, las películas de zombies, decía, bueno, vino la enfermedad y vamos a correr porque nos van a hacer perseguir hordas de zombies. No pasa nada, está cerrada la fiambrería más tiempo de lo que yo quiero. Tal Es cual. una, Sí, es sí, sí, desesperante. sí. ¿Qué te pasó en la pandemia? No, tenía que salir a comprar tarde porque el chino me abre 10 de la mañana. En realidad, tal vez nosotros, digamos, somos una película de zombies para el coronavirus, ¿no? Toda la gente ahí con barbijos, ojeras, Sí, sí. caminando, digamos, como, o sea, si estuviésemos vaciados de esperanza, no sé. A ver, evidentemente también esta situación reflejada en la literatura o reflejada en la calle funciona un poco como espejo y funciona también un poco como, digamos, un momento de introspección obligada para replantearse mínimamente algunas cosas. O sea, teníamos una forma muy pelotuda de hacer mundo y probablemente no cambie demasiado, pero por lo menos, o sea, llegar a este, verbalizar un poco más, narrar un poco más, a pensar un poco más.
Sí, 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 yo sí, yo la verdad que no la creo. verdad Creo que que no a creo. donde Creo se que a abra donde todo se y a donde abra aparezca todo la y a donde vacuna aparezca la van a vacuna volver van a y volver y eh, lo eh, escuchás. lo escuchás. No creo Sí, que sí. no Creo que sé, no habrá sé, gente habrá gente que tomará esto como que un tomará esto como un aprendizaje, pero a aprendizaje, mí me pero da la a mí me sensación da de la que, sensación de que, listo, vamos a listo, correr, vamos a vamos a correr, vamos comer a y ahora comer, y viajemos de ahora vuelta. viajemos de vuelta. Y no hay Y no mucho hay análisis mucho de qué análisis de pasó, qué por qué pasó, tuvimos porque el tuvimos tiempo que sea el que haya que tiempo que sea estar que haya que estar encerrado. encerrado. Em, Pero al mismo no, tiempo, a mí lo que me pasó, por ejemplo, simplemente de escuchar, mm, a la gente se le dio más por escribir, a la gente se le dio un poco más por leer. O mm, sea, la gente fue recurriendo a alternativas que estuvieran por afuera del paraíso Netflix, digamos, ¿no? O sea, es como que llega sí, un punto de que hasta el paraíso es aburrido si estás todos los días en el paraíso. O sea, llega un punto en el ni que hablar. la realidad se vuelve redundante y vas recurriendo a, digamos, viejas prácticas como la lectura, como la escritura. Sí, 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 Eh, sí. sí, sí, sí. Ahí dice, pero Ahí recién dice, entro y pero hablan recién de la entro y vacuna, hablan de la dice, vacuna, dice dice Virginia Martínez. Virginia Martínez. Busco algo Busco que algo no sea hablar del que no sea COVID. hablar del COVID. claro. Pero acá Viniste, hay una pero visión acá hay una particular, visión dice particular, Debret dice Viana. Debret Viana. ¿Qué hay de verdad ¿Qué hay en de que usaste la verdad en que pandemia usaste la como pandemia pantalla como para ir a una pantalla granja para ir a de una granja de recuperación a la recuperación división a del la división Naranjú? del Naranjú? Eh, eh, Diana está escribiendo todos los pasajes de mi novela que le gustaría que estuvieran en mi novela y no están. O sea, yo creo que está haciendo Eso, así como que después Es la va a novela ser un que no extracto y escribió la va a Mowgli, escribió incluir. claro. Mowgli, claro. Sí, sí, Está- la que vos crees que La que vos debería haber crees que escrito debería haber Mowgli y no escrito escribió. Mowgli y no escribió. sí, sí. Se está colgando de mi cuarentena, Diana. Escuchame, Fran, Escuchame, vos Fran, Sí. estás estás trabajando, das trabajando, talleres. das Primero, talleres. Primero, bueno, contame eso y bueno, después te voy a contame eso preguntar y después te voy a cómo es tu preguntar cómo es tu formación. Vos formación. sos de letras, Sos de ¿cómo letras, onda? ¿Por qué ¿cómo empezaste a onda? ¿Por qué escribir? empezaste a escribir? Eh, a ver, te hago así como la Sí, parábola, ¿no? El arco narrativo. ¿cómo, ¿Cómo, cómo te Yo, formaste y cómo te cómo formás formaste a y los cómo demás? formás a los Sería. demás? Sería. yo empecé letras y me dejé germinar en letras un tiempo considerable. Y, y a ver, yo soy del grupo de los que dicen que para desarrollar la escritura es mejor, o por lo menos a mí me sirvió más, hacerlo como un oficio. Es decir, digamos, todo el mambo académico a mí me asfixiaba un poco la capacidad y el deseo de escritura. Entonces yo me fui de letras y empecé a hacer talleres individuales con diferentes escritores. Probablemente el más conocido sea Juan Martini. Después también me fui de, de, Sí. de, de, de la situación de maestro-aprendiz y empecé básicamente a equivocarme mucho escribiendo, siguiendo un montón de las directivas que había ido cosechando, incluso en la carrera de letras, pero fundamentalmente con los talleres que hacía de escritura. Siempre individual y siempre con escritores. Y a partir de ahí, lo que me tocó fue que me rebotaran muchísimos textos, fracasar de maneras más o menos estrepitosas, hasta que llegué al texto que tenía lo que tenía que tener para ese momento en esa editorial salir de esa manera. Y seguramente es un oficio ingrato y seguramente es un oficio que te demanda un nivel de sacrificio que es totalmente o sea, no proporcional al esfuerzo que haces, pero bueno, es, digamos, desde el momento en el que me empecé a hacer, ya fue como que era una decisión tomada. Y a raíz de ahí, y porque a mí me gusta mucho la docencia y soy profesor también, sobre todo de español para extranjeros, porque viví un poco afuera, entonces también desarrollé un poco esa parte, empecé como a mezclar y tratar de hacer un poco un balance entre la pulsión docente, digamos, y toda la experiencia y todas las cosas que había podido pasar en limpio de esa experiencia como escritor. Y ahí me empecé, sobre todo a mí la verdad lo que me gusta es hacer taller individual. Taller grupal he hecho, es una linda experiencia, pero yo como tengo Sí. otras cosas que hago, prefiero
prefiero, digamos, concentrarme en uno a uno, una persona, un texto y trabajarlo a fondo. Por el momento hago eso, hago seguimiento de obra individual, digamos. Y la van Y la van escribiendo cada escribiendo semana que cada va semana que o va cuando ya o tiene el cuando ya tiene texto el texto Y bastante son las avanzado. bastante dos modalidades, avanzado. las dos modalidades cuentan, o sea, yo trabajo en las dos modalidades. Eh, la verdad que en este momento tengo más de personas que van escribiendo, que me van presentando, porque también en definitiva eso, que tal vez sea una de las cosas más difíciles de conseguir a la hora de escribir, es, te da constancia. Entonces, o sea, una persona que se da cuenta de que necesita una cierta constancia para ver una evolución concreta en lo que hace, muchas veces busca ese tipo de apoyo, digamos, o sea, no hay fórmulas, no hay nada, cada uno sigue su texto, cada uno desarrolla sus propias habilidades, pero sí la constancia y la tutoría, por lo general te perfilan un poco más hacia un texto Sí. definitivo. Yo vengo del guión Yo vengo del guión y agradezco y haber agradezco escrito para haber escrito televisión para porque eso me dio televisión una porque eso me dio disciplina una disciplina que vos que cuando vos escribís cuando escribís una novela, los una diálogos de una novela, los novela, diálogos de una novela, te llega todos los te días a las llega 7 de todos la los días a mañana las la 7 de la mañana escaleta la y a escaleta las 3 de y la a tarde la las 3 tenés de que la tarde la entregar, tenés que entregar, sentate y empezar sentate y a hacer, empezar hacer dialogar esos hacer dialogar personajes esos personajes y no hay excusas, y no hay bueno, es un excusas, laburo. bueno, es un laburo. Pero Pero yo tengo ahora yo tengo esa ahora disciplina esa de, bueno, me disciplina de, tengo que bueno, sentar me todos tengo los que días y sentar todos escribir. los días y Un día escribir. que no Un escribo día que y no medio es un escribo día y medio es un perdido. día perdido. Y, Eh, a ver, si se activa un sentimiento de culpa, para mí está bien. Sí, Es como, sí. Ahora, vos fíjate que eso que decís, que a mí me parece como importante, en su momento tal vez vos lo hacías porque era un laburo realmente y te pagaban por eso, no sé qué. Vos tenés que generar la misma sensación siendo vos tu propio jefe y no teniendo un deadline, no teniendo, digamos, un objetivo concreto, más que terminar la novela y ver si alguna editorial te interesa. pero porque además, Porque además, ¿qué es lo lindo de ¿qué escribir? es lo lindo de Buscar escribir? editorial no es Buscar lindo, editorial no es digamos, eso es lindo, una digamos, cosa No, eso es una cosa tediosa, tediosa, que tiene mucha tiene mucha frustración, que te dicen que no frustración, que están te dicen que buscando no estás eso, buscando eso, decime que estás buscando decime que y estás te lo buscando y escribo. sí, te lo sí. escribo. Es Sí, una sí, cosa claro. frustrante. Es una A cosa mí no es la frustrante. parte que A mí me no es gusta la de parte que me escribir, gusta de buscar escribir, buscar editorial y ver si editorial y ver si ¿viste? Porque ¿viste? Porque es, te van te cacheteando van en cacheteando varias puertas. en varias puertas. A mí lo que me gusta de A mí lo escribir que me es gusta de escribir justamente es escribir, justamente escribir, estar todo el día con la estar todo historia el en la día con la historia en cabeza, la cabeza, pensando en esos pensando en esos personajes, personajes, pensando si mejor va pensando para si este lado, qué mejor va para este pasaría si lado, el qué personaje pasaría hace si el tal cosa. personaje hace Digo, tal yo cosa. Digo, soy yo así de soy obsesivo así de y obsesivo y enfermo, pero estoy enfermo, pero durante estoy el tiempo, después durante una el vez tiempo, que después una vez puse el que punto puse el final, punto final, ya está, no pienso ya más en está, no esos pienso más en personajes. esos Listo, personajes. escucho Listo, si hay alguno lo escucho si leyó hay que me alguno lo cuente qué leyó que me leyó. cuente qué leyó. Eh, Yo, o sea, estoy totalmente en sintonía con eso. Creo que, digamos, la escritura es el fin en sí mismo. Y después, obviamente, cuando vos depositas tanto tiempo y energía en algo, después vas sí, a depositar también otro tiempo y otra energía en hacer que eso se vea y que se luzca. claro, Pero, digamos, claro. la piedra fundamental de por qué es la escritura en sí misma y después, bueno, ya hay un montón de factores que son externos a cada uno y en definitiva no son controlables. O sea, es decir, a lo que sí le podemos prestar atención concreta es a lo que podemos controlar. Lo otro es un poco más arbitrario. Sí, y para ir ya Para ir redondeando, porque ya redondeando, se porque nos va a acabar el se nos tiempo. va a acabar el tiempo. ¿Qué lees vos? ¿Qué Ya lees hablamos vos? mucho de Ya hablamos escribir. mucho de escribir. La biblioteca La de biblioteca Moulia, ¿qué de tiene? Moulia, ¿qué tiene? Te la mostraría, lo que pasa es que estoy en un departamento prestado, ¿viste? Porque estoy así como una especie de refugiado en mi propia patria en este momento. Pero ahora estoy leyendo un libro que me prestó justamente el amigo Viana, que, o sea, voy por la mitad y lo recomiendo, que es de editorial Fiordo, Sí, Solo la noche, de sí, John Williams, maravilloso. Maravilloso. muy bueno. Y me intrigó y una amiga me prestó Magnetizado de Busquets. Mm, Entonces estoy como siempre tratando, o sea, allá en Italia la verdad que tuve, digamos,
a ver, problemas de lectura en el sentido de que no leo en italiano como leo en español, los libros en italiano me costaban un huevo y la oferta de la biblioteca allá era restringida. Y entonces ahora estoy tratando de leer uno nacional y uno extranjero, eh, así, un poco y un poco. Sí, Sí, sí. sí. Yo ahora estoy Yo ahora con estoy leer con autores en leer autores español, en dejar de español, leer tanta dejar de leer traducción, tanta pero traducción, me pasa pero que es me bueno pasa que es lo que bueno viene también lo de que viene afuera, también de entonces afuera, entonces es una sentencia es que una me dura sentencia que me 3 segundos porque 3 después está ahí segundos, porque un después hay autor un extranjero y ya autor lo quiero extranjero y leer, ya lo quiero leer, pero tengo ganas de leer tengo ganas más de leer más latinoamericano, español. latinoamericano, español. Sí, no, y a mí, digamos, argentino contemporáneo obviamente es algo que estoy siempre buscando porque en definitiva, a ver, y acá me voy a volver totalmente frívolo. También en algún punto es un estudio de mercado para mí. Es decir, yo Claro, tampoco quiero escribir un libro que se repita y que sea tan obvio y que esté en claro, una sintonía involuntaria con otro libro que ya está escrito, claro. de una persona como yo. Sí, Eh, sí. pero no, hay cosas muy buenas. O Sí, sea, la sí, verdad, Sí, hay hay buena narrativa buena narrativa argentina. Y argentina. este, sí. Y este, y con esto de los y con vivos, esto de los vivos, empecé a ver si empecé podía a ver si tener podía tener autores autores latinoamericanos, estuve latinoamericanos, estuve con Miguel con Donoso, un Miguel Donoso, un ecuatoriano, ahora estoy hablando con ecuatoriano, un ahora estoy hablando mexicano, con un mexicano, y es bárbaro. y Chile es bárbaro. también tiene Chile grandes también tiene grandes escritores. Digo, escritores. Sí, Digo, sí, Latinoamérica sí. está produciendo Latinoamérica está produciendo buena literatura. buena literatura. La verdad que sí, a mí me tocó estar en la feria de Cuenca, en Ecuador, Mm, hace 2 años que me invitaron. Y había, digamos, escritores muy buenos en todo sentido, tanto en sí. lo que producían como a nivel persona. Tal vez lo que quede pendiente, pero quedará pendiente siempre, sea que haya una conexión un poquito más fluida. Mm. Porque en definitiva, o sea, a veces se hace realmente difícil para una determinada atmósfera, o sea, una determinada esfera dentro del mundo literario, que los autores argentinos estén en Ecuador, que los ecuatorianos estén en Sí, es Argentina, que los Sí, terrible, es pero eso es una terrible, pero eso cuestión es una editorial. cuestión editorial. La otra vez me La enteraba otra vez me que enteraba que Planeta Colombia no Planeta edita Colombia no autores edita autores argentinos y acá argentinos y no acá no edita. edita, Entonces te y llegan más te autores llegan más autores franceses y franceses y españoles e ingleses españoles e que ingleses que colombianos. colombianos. Contra eso, Contra eso, ahí me parece ahí que me parece que me, me trato de me revelar, porque trato de digo, está revelar, todo porque bien digo, con la está todo literatura bien con la europea, me literatura encanta, europea, me pero encanta, la verdad que pero la quiero ver verdad qué se que escribe quiero ver acá. qué se Hace escribe un acá. tiempo que estoy Hace ahí un tiempo que estoy ahí buscando chilenos, buscando ecuatorianos, chilenos, peruanos. ecuatorianos, peruanos. Rodrigo total. Hasbun Rodrigo es Hasbun genial, el es genial, el boliviano. boliviano. Sí, Mira, sí, Sí, ahora sí, vi ahora hoy en Eterna vi hoy Cadencia en Los Eterna Cadencia a Infieles, Los los Infieles, los recomiendo. recomiendo. Eh, Eh, Digo, ¿qué espera, sabemos de la ¿qué literatura sabemos de la boliviana? literatura Nada. Los boliviana? infieles se llama también la novela de él. No, perdón, Los No, Infieles no, perdón, me Los Infieles equivoqué. no, me equivoqué. Yo dije, Ay, pues se no, me hizo confuso. ese es un No, problema. perdón, perdón. Perdón. Tengo que googlearlo. Tengo que googlearlo. No, 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 está bien. quedé con tu No, novela. quedé con tu novela. Bueno, si no lo googleo, bueno, no Si no importa, lo googleo, bueno, no después me lo importa, pasa. después lo pasa. Rodrigo Rodrigo Hasbun, Hasbun, es Lo boliviano. voy a chequear ahora, sí, boliviano. de una. Así que, sí, no, Así dije que, Los sí, Infieles, no, mirá la dije Los cabeza. Infieles, mirá la cabeza. Pero también tiene un nombre Pero así también tiene un cortito, nombre Los así Algo, cortito, que ahora no Los me puedo Algo, acordar. que ahora no me puedo acordar. Así que bueno, nada, Así que bueno, nada, hay que leer, hay que leer hay que leer latinoamericanos. latinoamericanos. Sí, 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 sí. Hay que hacer el esfuerzo y encontrarlos, pero están ahí y hay que ir a las librerías más de barrio, las que tienen una inquietud literaria muchísimo más sana y más sincera que las grandes cadenas, porque son ellas muchas veces las que tienen un trato directo con las editoriales de otros países latinoamericanos y hacen, digamos, o sea, hacen ese corredor sur. Sí, Sí, sí. Y sí. te Y te llega material llega de material otros países. de otros países. Bueno, Fran, Bueno, Fran, un un gustazo. gustazo. Veremos cómo sigue tu Veremos cómo sigue tu pandemia, si hay pandemia, otras, si hay otras. tenernos al Tenernos tanto, al tanto, Sí, sí, por ahora porque porque
Las locas Las aventuras locas de Mowgli en aventuras de Mowgli pandemia. en pandemia. Pero, Sí, sí, sí. pero, Igual te digo que Pero o sea, con todo lo que le pasa a la cabeza, porque yo, claro, volví acá y ahora estoy encerrado como no estaba en Italia hacía 3 meses. Así que esto ya podría ser perfectamente otro capítulo más, pero no, 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 ya hay que saber soltar también. Hay que saber soltar y evitar la está bien, está desesperación. bien. está bien, está bien. Listo. Bueno, Listo. Fran, Bueno, un Fran, gustazo Bueno, un charlar con gustazo vos. charlar con Espero vos. que el Espero amigo que el May genere amigo algo May para ir a genere tomar algo para vino. tomar vino. que no te quepa duda. Y Y este y ya y nos encontraremos nos ahí, encontraremos ahí en alguna en alguna librería, librería de algún amigo. de algún amigo. Claro que sí. Ahí está. Sí, Devret sigue. Sigue, Devret también va a estar acá. también va a estar acá. Sí, Va- sí, sí. Sí, sí, sí. Y Sí, vas a estar sí. vos del Y otro vas a lado estar vos del escribiéndole otro lado cosas. escribiéndole cosas. Ah, que no te quepa duda. Sí, sí. Bueno, Bueno, chicos, gracias, chicos, gracias Francisco. gracias Y Muchas gracias gracias Francisco. Devret Héctor por por la Gracias Débora invitación, ¿eh? haber Muchas apoyado gracias por la haber invitación. apoyado esta charla. esta charla. Un abrazo Un grande. abrazo grande. Abrazo grande a todos Dale, y a de nada. todas. Dale, Chao, nada. chao, nos Chao, Chao, vemos. chao. chao, nos vemos. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.